Brindemos, dije con la voz más firme que pude encontrar, mientras levantaba la copa de vino. Por la familia. Y porque cada quien reciba exactamente lo que se merece. Mi nuera, Isabela, me devolvió la sonrisa desde el otro lado de la mesa, pero sus ojos, fríos y calculadores, no sonreían. Ella pensaba que yo era una anciana tonta, fácil de engañar. No tenía idea de que, apenas unos minutos antes, yo la había visto. La vi a través del reflejo del viejo aparador de caoba, ese que Arturo y yo compramos en nuestro 5º aniversario. Vi su mano deslizarse hacia su bolso, sacar un frasquito y verter un polvo fino en la que se suponía era mi copa. Ella no sabía que, con un movimiento rápido y silencioso, yo había intercambiado nuestras copas. Lo que estoy a punto de contarles no es solo la historia de una traición, sino de cómo la codicia puede envenenar los lazos más sagrados. Es la historia de cómo mi propia familia intentó borrarme para quedarse con una casa valorada en $500,000. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Mi vida antes de esa noche transcurría en un silencio pacífico, marcado por el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo y el suave crujido de las tablas del piso bajo mis pies. Cada rincón de esta casa es un archivo de recuerdos. El sol de la mañana siempre entra por la ventana de la sala y dibuja un rectángulo de luz sobre el viejo sillón de cuero de Arturo. Ese sillón ha sido mi confidente durante los 5 años que han pasado desde su partida. Aún puedo cerrar los ojos y percibir el vago aroma a tabaco de su pipa mezclado con el olor a libros viejos. A veces, me siento allí con una taza de té humeante entre las manos, y siento que no estoy sola. Siento su presencia en el peso de la manta sobre mis rodillas, en el silencio confortable que solo compartes con alguien a quien has amado toda una vida. Esta casa no es solo una estructura de madera y ladrillos, es el diario de nuestra existencia. Arturo y yo la construimos desde los cimientos en el verano de 1978. Recuerdo el sudor en su frente mientras colocaba las vigas del techo y la risa que compartimos cuando intenté pintar la pared de la cocina, y terminé con más pintura en el pelo que en la pared. Pagamos la última cuota de la hipoteca de $85,000 el 15 de junio de 1998. Celebramos con una botella de vino barato, bailando descalzos en esta misma sala, soñando con los nietos que algún día correrían por aquí. Cada marca en el marco de la puerta de la cocina cuenta la historia del crecimiento de mi hijo Marcos, desde sus primeros pasos, hasta que su cabeza superó la mía. Desde que Arturo se fue, los domingos se convirtieron en mis salvavidas. Eran el único día en que la casa volvía a sentirse llena, viva. Marcos e Isabela llegaban puntualmente a la 1 de la tarde. El sonido de su carro deteniéndose en la entrada era la música más dulce para mis oídos. Yo pasaba toda la mañana cocinando, llenando el aire con los aromas de mi pollo al romero, o el estofado que a Marcos tanto le gustaba desde niño. Quería que todo fuera perfecto, que este hogar siguiera siendo su refugio, un lugar al que siempre quisieran volver. Al principio, Isabela parecía un sueño hecho realidad. Era encantadora, siempre con una sonrisa y un cumplido a flor de piel. Elena, esta casa es una joya, me decía mientras sus ojos recorrían los muebles de caoba y los pisos de madera pulida. Al principio, sus palabras me llenaban de orgullo, pero con el tiempo, empecé a notar algo más en su mirada. No era admiración, era tasación. Era como si estuviera calculando el valor de cada objeto, de cada metro cuadrado. Sus preguntas se volvieron más específicas, disfrazadas de una charla casual. ¿Y los impuestos a la propiedad? Deben ser altísimos, ¿no? Unos $7, 200 al año quizás. O, con lo grande que es, el mantenimiento debe costar una fortuna. Solo la factura de la calefacción en invierno debe ser de más de $400 al mes. Mi Marcos, empezó a hacer eco de sus preocupaciones. Mamá, quizás deberías pensar en algo más pequeño, me dijo un domingo, mientras cortaba el pavo. Esta casa es demasiado trabajo para ti sola. Podríamos buscarte un lindo apartamento cerca de nosotros. Sentí una punzada en el pecho, pero la disimulé con una sonrisa. Le dije que amaba mi casa, que el trabajo me mantenía activa. No quería ver lo que se escondía detrás de sus palabras.
Me negaba a creer que mi propio hijo, el niño al que le leí cuentos en esta misma sala, pudiera ver mi hogar como una carga, o peor, como un activo a liquidar. El mes pasado, mientras los ayudaba a llevar unas compras del carro, encontré un fajo de folletos en el asiento trasero. Eran de una agencia inmobiliaria de lujo, Hernández y Partners. Mostraban mansiones y apartamentos modernos, todos con precios que superaban $1.000.000. Isabela los tomó rápidamente de mis manos, diciendo con una risa nerviosa que solo estaban soñando un poco. Pero yo vi la mirada que intercambió con Marcos. Una mirada que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora me persigue en sueños. Era una mirada de pacto, de secreto compartido. Esa noche, la del brindis, yo había pasado el día entero, preparando su comida favorita. Mientras el pollo se doraba en el horno, llenando la casa con ese aroma a hogar y a familia, me sentí feliz. Estaba dispuesta a ignorar esas pequeñas alarmas, a creer en la bondad de mi hijo y en el amor de mi nuera. Me aferraba a la ilusión de que mis miedos eran solo fantasmas de una anciana solitaria. No tenía idea de que, en pocos minutos, el calor del horno sería reemplazado por un frío glacial que se instalaría en mis huesos, y que el aroma a romero quedaría manchado para siempre por el hedor de la traición. La vida que conocía, la familia en la que confiaba, estaba a punto de desmoronarse frente a mis ojos, reflejada en el oscuro cristal de un viejo aparador. Las cenas de los domingos comenzaron a cambiar de sabor, lentamente, casi de forma imperceptible. Al principio, era solo una palabra fuera de lugar, una pausa demasiado larga en la conversación. El pollo al romero seguía llenando la casa con el mismo aroma reconfortante. Pero un aire frío se colaba por debajo de la puerta, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Isabela, que antes elogiaba cada rincón de mi hogar, ahora lo hacía con una especie de lástima condescendiente. «Ay, Elena, esta casa es un tesoro, pero debe ser un trabajo agotador», comentó una tarde, pasando un dedo por el marco de una ventana. «Mira, la pintura ya se está descascarando. Un buen trabajo de pintura exterior no baja de los $8,000 hoy en día», lo dijo con una sonrisa dulce, como si me estuviera haciendo un favor al señalar las fallas de mi vida. Marcos asintió, con la boca llena de puré de papas. «Isabela tiene razón, mamá. Deberías dejar de preocuparte por estas cosas». La semana siguiente, el objetivo fue el jardín. El rosal que Arturo y yo plantamos en nuestro 10º aniversario, y que yo cuidaba con un esmero casi religioso, fue objeto de su escrutinio. «Las rosas son hermosas, pero atraen muchas plagas», dijo Isabela, arrugando la nariz. «Además, el trabajo de jardinería es muy pesado. Un conocido nuestro paga $300 al mes. Solo para que le mantengan el césped. ¿Te imaginas? Es dinero que podrías usar para viajar, para disfrutar». Yo simplemente respondí que cuidar de mis rosas me daba más alegría que cualquier viaje. La vi intercambiar una mirada de impaciencia con Marcos por encima de mi cabeza. El golpe más bajo, sin embargo, llegó un domingo de noviembre. El aire olía a lluvia y las hojas caídas formaban una alfombra dorada en el jardín. Estábamos sentados en la sala después de comer, y la conversación había caído en un silencio incómodo. De repente, Isabela se levantó y caminó hacia el sillón de cuero de Arturo. Lo rodeó como un depredador estudiando a su presa. «Sabes, Elena», comenzó, con un tono casual que me heló la sangre, «este sillón es muy grande, oscurece mucho la habitación. Si lo quitaras, podrías poner una estantería moderna, o quizás una planta alta que le diera más vida al espacio». Sentí como si me hubiera abofeteado. Mis manos, que sostenían una taza de té, comenzaron a temblar. Puse la taza en la mesita con un cuidado exagerado para que no notaran mi agitación. Miré el sillón, el cuero gastado en los reposabrazos, la ligera hendidura en el cojín donde Arturo siempre se sentaba. Era más que un mueble, era un monumento a mi matrimonio, el último bastión de su presencia en esta casa. «Ese sillón se queda donde está», dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Era de Arturo. Marcos se removió incómodo en su asiento. «Mamá, Isa solo estaba dando una idea. No tienes por qué ponerte así». «¿Así como, Marcos?» «Como una mujer que quiere conservar los recuerdos de su esposo», repliqué,
mirándolo directamente a los ojos. Vi una chispa de vergüenza en su mirada antes de que la desviara hacia el suelo. Pero Isabela no se dio por vencida. Se sentó a mi lado, poniendo una mano sobre mi brazo. Su tacto se sintió frío, invasivo. Elena, por favor no nos malinterpretes. Solo nos preocupamos por ti. Esta casa es una carga emocional y financiera. El otro día, Marcos y yo calculamos que entre los impuestos de $7, 200, el seguro de la casa, de unos $1.800 al año, y el mantenimiento general, estás gastando cerca de $12,000 anuales, solo para mantener este lugar. Tu pensión es de $2,150 al mes, ¿verdad? Es demasiado justo. Me quedé sin palabras. Habían estado discutiendo mis finanzas, calculando mis gastos, planeando a mis espaldas. La preocupación que profesaban ahora sonaba hueca, falsa. Era el lenguaje de los contadores, no el del amor familiar. Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. Yo sé muy bien cuáles son mis cuentas, Isabela, y mientras pueda pagarlas, esta seguirá siendo mi casa. El resto de la tarde transcurrió en una tensión palpable. Se fueron antes de lo habitual, alegando un compromiso que ambos sabíamos que no existía. Cuando cerré la puerta tras ellos, la casa se sintió inmensa y vacía. Me acerqué al aparador de caoba y miré mi reflejo en el cristal oscuro. Vi a una mujer mayor, con el cabello plateado y arrugas que contaban historias. Pero por primera vez, vi también una sombra de miedo en mis ojos. El veneno no siempre viene en un frasco. A veces, se sirve en gotas, domingo a domingo, en palabras disfrazadas de preocupación y sonrisas que no llegan a los ojos. Y yo me estaba dando cuenta de que lo había estado bebiendo durante mucho tiempo. La gota que colmó el vaso no llegó con un grito, sino con el suave deslizamiento de un papel sobre la mesa de centro. Sucedió 2 domingos después de mi descubrimiento. El aire estaba espeso con palabras no dichas. Marcos e Isabela apenas habían probado el postre. Estaban sentados en el sofá frente a mí, con la postura rígida de quienes vienen a dar malas noticias. Yo sostenía mi taza de té. El calor apenas penetraba el frío que sentía en las manos. El único sonido era el tic-tac constante del reloj de péndulo, marcando los segundos de mi antigua vida. Fue Isabela, por supuesto, quien rompió el silencio. Su voz era melosa, una capa de azúcar sobre el veneno. Elena, hemos estado hablando mucho Marcos y yo, comenzó, inclinándose hacia adelante. Y hemos llegado a una conclusión, una que es por tu bien. Dejó una carpeta de color beige sobre la mesa de madera. Era delgada, pero se sentía tan pesada como una lápida. Marcos no me miraba. Tenía la vista fija en un punto inexistente en la alfombra persa, la misma alfombra sobre la que aprendió a gatear. Abrí la boca para preguntar, pero Isabela se adelantó. Sabemos que este tema es difícil para ti, así que decidimos tomar la iniciativa para ayudarte. Abrió la carpeta. La primera página era una tasación oficial de la propiedad, con el membrete de Hernández y Partners. Mi casa, mi vida entera resumida en un número impreso en negrita en la parte inferior de la página. $520, 000. La tasación estaba fechada hacía 3 semanas. La habían hecho a mis espaldas. Como puedes ver, el valor es excelente, continuó Isabela, su dedo índice con una manicura impecable recorriendo la cifra. Con este dinero, no solo podrás vivir cómodamente, sino que podremos asegurarte el mejor cuidado posible. Sacó otra hoja de la carpeta. Era un folleto satinado con fotos de ancianos sonrientes jugando a las cartas y paseando por jardines perfectamente cuidados. Villas del Sol, se leía en la parte superior. Hemos encontrado el lugar perfecto para ti. Es una comunidad de retiro de primera. Cuesta $3.500 al mes, pero incluye todas las comidas, asistencia médica las 24 horas y actividades sociales. Ya no tendrás que preocuparte por las facturas, ni por la limpieza, ni por este caserón viejo. Sentí que el aire me faltaba. Miré a mi hijo. Marco, susurré, y mi voz se quebró por un instante. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Finalmente levantó la vista.
Había una mezcla de culpa y una determinación irritada en sus ojos. Mamá, es lo mejor. Ya lo decidimos. Isa tiene razón, esta casa es demasiado para ti. Estarás más segura y mejor atendida allí. La frase, ya lo decidimos, resonó en el silencio. Una decisión sobre mi vida, tomada sin mí. Pero el golpe final, el que detuvo mi corazón por un segundo, aún estaba por llegar. Isabela sacó un último documento y un bolígrafo, lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Esto es solo un poder notarial, dijo con una ligereza aterradora. Para que podamos gestionar la venta de la casa y tus finanzas sin tener que molestarte con cada pequeño detalle. El abogado lo redactó la semana pasada. Está fechado el 15 de diciembre de 2023. Solo necesitas firmar aquí. Me quedé mirando el papel. Mi nombre estaba escrito en la parte superior. Me pedían que le cediera el control de todo lo que Arturo y yo habíamos construido. Me pedían que firmara mi propia desaparición. El dolor que había sentido hasta ese momento, una punzada sorda y constante, se transformó, se solidificó dentro de mí, convirtiéndose en algo duro y frío como el acero. El temblor de mis manos se detuvo. Levanté la vista lentamente, pero no miré a Isabela. Mis ojos se encontraron con los de mi hijo. Lo miré fijamente, buscando al niño que había criado, al joven al que había apoyado, al hombre en el que creía haber confiado. No lo encontré. Solo vi a un extraño con el rostro de mi Marcos, un extraño que me veía como un problema a resolver. Mi mirada se desvió por un segundo hacia el sillón de cuero de Arturo, vacío junto a la chimenea. Recordé su risa, el peso de su mano sobre la mía, la promesa que nos hicimos en esa misma sala de envejecer juntos aquí. La rabia que sentí no era caliente ni explosiva. Era un hielo que se extendía por mis venas, claro y afilado. Volví a mirar a Marcos. Isabela me observaba con una sonrisa expectante, segura de su victoria. Creía que estaba lidiando con una anciana confundida y débil. Con una calma que los sorprendió a ambos, extendí mi mano, pero no tomé el bolígrafo. Tomé los papeles. Déjenme leerlos, dije. Mi voz era baja, pero no temblaba. Era firme, nivelada, y completamente desprovista de la emoción que esperaban. Pueden irse ahora. Necesito pensar. Se miraron, confundidos por mi falta de lágrimas o histeria. Isabela abrió la boca para protestar, pero Marcos, quizás sintiendo por primera vez el cambio en el ambiente, la detuvo. Está bien, mamá, dijo, poniéndose de pie. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó no era de soledad. Era el silencio de un campo de batalla antes del amanecer. Me senté allí, en mi sala, con la declaración de guerra en mis manos. Pensaron que me habían acorralado. Pensaron que habían ganado. No sabían que lo único que habían logrado era recordarme que la mujer que construyó esta casa ladrillo a ladrillo, no era alguien a quien se pudiera demoler tan fácilmente. El juego había comenzado. Y yo, ahora, iba a dictar las reglas. El sonido de la puerta principal al cerrarse fue definitivo, como el punto final de un capítulo de mi vida. Me quedé inmóvil en el sofá, sosteniendo los papeles que me habían entregado. No sentía el peso del papel, sino el de la traición, una carga densa y fría en mi regazo. Por un largo momento, el único movimiento en la habitación fue el del péndulo del reloj, su tic-tac rítmico contando los segundos de mi nueva y solitaria realidad. No lloré. Las lágrimas se habían secado en algún lugar profundo de mi ser, reemplazadas por algo mucho más duro. Un frío que no venía de la ventana se apoderó de mí. Empezó en la punta de mis dedos y subió por mis brazos, asentándose en mi pecho como una placa de hielo. Era la claridad. La claridad terrible y absoluta de ver a las personas exactamente como son, no como yo deseaba que fueran. Mi hijo, mi único hijo, y su esposa no me veían a mí. Veían un obstáculo, una firma, en un papel que los separaba de $500,000. Veían esta casa no como un hogar lleno de recuerdos, sino como un activo a liquidar. Mis ojos se posaron en el sillón de cuero de Arturo. Estaba vacío, pero su presencia era más fuerte que nunca. Casi pude oír su voz, grave y tranquila, como tantas noches cuando nos sentábamos a hablar junto al fuego.
¿Qué vas a hacer, Elena? Y la respuesta surgió en mí, clara y rotunda. No iba a desmoronarme. No iba a entregarles el santuario que construimos juntos. Iba a luchar. Pero no a su manera, con gritos y acusaciones. Lo haría a la mía. Con silencio, con inteligencia y con una paciencia que ellos, en su codicia apresurada, no podrían comprender. Me levanté del sofá con un movimiento lento y deliberado. Dejé la carpeta sobre la mesa de centro, como si fuera una pieza de evidencia en un juicio que aún no había comenzado. Caminé hacia el pequeño escritorio de caoba que Arturo usaba para sus cuentas. Abrí el cajón superior. El olor a madera vieja y a papel me trajo una extraña calma. Saqué una libreta de espiral y un bolígrafo. En la primera página, escribí la fecha de hoy. 29 de diciembre de 2023. Debajo, tracé una línea. Luego, abrí la vieja agenda telefónica de Arturo. Mis dedos, ahora firmes, pasaron por las páginas amarillentas hasta que encontré el nombre que buscaba. Daniel Vega. Abogado. Un viejo amigo de la Universidad de Arturo. Un hombre de principios, recto como una flecha. Hacía años que no hablaba con él, pero sabía que era mi primera llamada. A su lado, anoté el número. Después, escribí banco, tasador independiente y cámaras de seguridad. Una lista corta, pero cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba a punto de construir a mi alrededor. Isabela, con su sonrisa de depredadora, y Marcos, con su cobardía disfrazada de preocupación, creían haber ganado, pensaban que la batalla había terminado esa tarde. Estaban seguros de que me encontrarían llorando, derrotada, lista para firmar cualquier cosa con tal de tener algo de paz. No se imaginaban que, para mí, la guerra acababa de empezar. Y ellos no la verían venir. La mañana del lunes 30 de diciembre de 2023, amaneció gris y fría, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El sol luchaba por atravesar una densa capa de nubes. Hice mi café como todas las mañanas, pero el aroma familiar no me trajo consuelo. Me senté en la mesa de la cocina, no en mi lugar habitual, sino en la silla de Arturo, como si buscara su fuerza. Sobre la mesa, la libreta de espiral y el bolígrafo esperaban. Mi primera llamada fue a Daniel Vega. Marqué su número a las 9 en punto de la mañana. Su voz, aunque más grave por los años, seguía siendo la misma voz calmada y segura que recordaba de las barbacoas de verano en nuestro patio. «Daniel, soy Elena». La viuda de Arturo, dije, mi voz sonando extrañamente formal. Hubo una pausa, y luego su tono se suavizó. «Elena, qué sorpresa. ¿Cómo has estado?» No perdí el tiempo en formalidades. «Necesito tu ayuda, Daniel. Es un asunto familiar. Y es urgente». Le expliqué la situación de forma concisa, sin adornos emocionales. Le hablé de las visitas de los domingos, de la presión para vender la casa, del asilo Villas del Sol, y del poder notarial que me habían puesto delante para que firmara. No mencioné lo del vino, eso era algo que guardaría para más tarde, una carta que solo jugaría en el momento preciso. Daniel escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas cortas y precisas. ¿Tienes los documentos que te dieron? Sí. ¿Firmaste algo? No. ¿Cuándo esperas volver a verlos? El próximo domingo, supongo. Su respuesta fue inmediata y firme. Bien. No firmes absolutamente nada. No les des ninguna respuesta todavía. Diles que lo estás considerando. Necesito ver esos papeles. ¿Puedes venir a mi oficina el jueves, 2 de enero, a las 10 de la mañana? Sentí un alivio frío recorrer mi cuerpo. Allí estaré, Daniel, gracias. No hay de qué, Elena. Arturo habría hecho lo mismo por mí. Cuando colgué, tracé una línea sobre el primer punto de mi lista, un paso dado. Mi siguiente llamada fue a una empresa llamada Seguridad Total Martínez. La encontré en Internet, con buenas reseñas y servicio de instalación en 24 horas. Les expliqué que era una mujer mayor que vivía sola, y que quería un sistema de cámaras de seguridad discreto, con acceso desde mi teléfono móvil. El hombre al otro lado de la línea fue profesional y comprensivo. Me ofreció un paquete con 4 cámaras de alta definición,
visión nocturna y grabación en la nube por un costo total de $1.850 instalación incluida. «¿Podemos tener a un técnico allí mañana por la mañana, señora?», me dijo. «Perfecto», respondí. El 31 de diciembre, mientras el resto del mundo se preparaba para celebrar el Año Nuevo, un joven técnico llamado Carlos llegó a mi casa. Era respetuoso y eficiente. Durante 3 horas trabajó en silencio, instalando pequeñas cámaras casi invisibles en las esquinas de la sala, la cocina, el porche delantero y el patio trasero. La última que instaló apuntaba directamente a la mesa del comedor, cubriendo el aparador de caoba y el lugar donde nos sentábamos cada domingo. Me enseñó pacientemente a usar la aplicación en mi teléfono, a ver las grabaciones y a activar las alertas de movimiento. Cuando se fue, después de que le firmara un cheque por el importe exacto, la casa se sintió diferente. Ya no era solo mi refugio, ahora también era mi fortaleza. Esa noche no celebré. Me senté en el sillón de Arturo y observé las imágenes en vivo en mi teléfono. Una red de ojos silenciosos que ahora vigilaban mi mundo. El mismo 2 de enero, después de mi reunión con Daniel, fui directamente a mi sucursal del banco. Daniel había revisado los documentos y confirmado mis sospechas. El poder notarial era general y duradero, lo que les daría a Marcos e Isabela un control absoluto e irrevocable sobre todos mis bienes. «Hiciste bien en no firmar, Elena. Esto es una trampa legal», me dijo, sus ojos severos sobre el borde de sus gafas. En el banco, pedí hablar con la gerente, la señora Ramírez, a quien conocía desde hacía años. Le solicité un estado de cuenta completo de mis activos. Mi cuenta corriente tenía un saldo de $18,342. Mi cuenta de ahorros, donde guardaba los fondos de emergencia, tenía $72,550. Y mi cartera de inversiones, que Arturo había construido con tanto cuidado, estaba valorada en $125,800. «Señora Ramírez», le dije inclinándome sobre su escritorio, «quiero aumentar la seguridad de mis cuentas. A partir de hoy, quiero que cualquier transacción superior a $500 requiera no solo mi firma, sino también una contraseña verbal». Ella me miró, comprensiva. «¿Qué contraseña le gustaría usar?». Lo pensé por un segundo, y una sonrisa triste se dibujó en mis labios. «Verano del 78», dije. Era el verano en que Arturo y yo pusimos la primera piedra de esta casa. Era algo que solo él y yo sabíamos. Nadie más. Salí del banco sintiendo que había recuperado un pedazo de mi soberanía. Mi último paso por ahora fue contratar a un tasador independiente, recomendado por Daniel. Un hombre llamado señor Morales, de unos 60 años, con manos callosas y una mirada honesta. Llegó el viernes 3 de enero, pasó más de 4 horas en mi casa, midiendo cada habitación, revisando los cimientos, golpeando suavemente las paredes y tomando notas en una libreta. A diferencia de Isabela, él no veía los muebles como obstáculos ni las paredes como barreras. Veía la calidad de la madera, la solidez de la construcción. «Ustedes construyeron esto para que durara, señora», me dijo, mientras examinaba las vigas de roble en el ático. Le pagué sus honorarios de $450. El informe llegó por correo el martes siguiente. Lo abrí con manos firmes. Lo leí una vez, y luego otra. La tasación de Hernández y Partners, la que Isabela me había mostrado, valoraba mi casa en $520,000. El informe del señor Morales, detallado y con más de 20 páginas de análisis comparativo del mercado, la valoraba en $585,000. Una diferencia de $65,000. No era un error de cálculo. Era una mentira deliberada. O bien estaban trabajando con un agente que les daba un precio bajo para una venta rápida. O planeaban quedarse con la diferencia. Puse su informe junto al de ellos sobre la mesa. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, formando una imagen cada vez más fea y clara. El domingo se acercaba. Yo estaba lista. Mi casa estaba vigilada. Mis finanzas protegidas. Mi abogado preparado. Tenía en mis manos la prueba de su engaño. Ellos llegarían esperando encontrar a una anciana confundida y resignada, lista para rendirse.
Encontrarían, en cambio, a la esposa de Arturo, a la dueña de esta casa, a una mujer que había pasado la última semana afilando sus armas en silencio. El veneno que habían intentado darme no me había debilitado, me había despertado. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida. El domingo siguiente llegó con un sol pálido que no lograba calentar el aire de enero. A la 1 en punto, el sonido familiar del carro de Marcos deteniéndose en la entrada rompió el silencio. Observé su llegada en la pequeña pantalla de mi teléfono. Una imagen en blanco y negro transmitida desde la cámara oculta en el porche. Se veían como siempre, pero yo ya no los veía de la misma manera. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolsillo de mi delantal justo cuando sonó el timbre. Les abrí con la misma sonrisa serena que había practicado frente al espejo. La comida transcurrió en una atmósfera extraña, cargada de una cortesía forzada. Serví el estofado, el mismo que le encantaba a Marcos de niño, pero él apenas lo tocó. Isabela, por otro lado, estaba radiante, como si ya se viera dueña de todo. Fue ella quien, después del postre, abordó el tema, colocando su taza de café en el platillo con un tintineo deliberado. «Y bien, Elena», dijo, su voz suave como la seda. «¿Tuviste tiempo para pensar en nuestra propuesta? El abogado nos llamó ayer, preguntando si ya teníamos el poder firmado». «Mentira. Daniel me había asegurado que no haría tal cosa. Estaban presionando». Tomé un sorbo de mi té, dejando que el silencio se alargara un par de segundos. Disfruté de la impaciencia que comenzaba a dibujarse en el rostro de Isabela. «Sí, lo he estado pensando mucho», respondí finalmente con un tono pensativo. «Es una decisión muy grande. Hay algunas cosas que me gustaría aclarar antes de firmar nada». Marcos se enderezó, aliviado. «Claro, mamá, lo que necesites, pregúntanos lo que sea». «Bueno, por ejemplo», comencé, mirando alrededor de la habitación como si acabara de notar un defecto. «El otro día, con la lluvia, noté una mancha de humedad en el techo del cuarto de huéspedes. Y la presión del agua en la cocina ha estado muy baja. Antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de esta casa, necesito asegurarme de que todo esté en orden. No sería justo vender una propiedad con problemas ocultos». Vi un destello de fastidio en los ojos de Isabela, rápidamente disimulado por una expresión de falsa comprensión. «Ay, claro, Elena. Otra cosa más de la que preocuparse. ¿Ves? Es exactamente por eso que necesitas mudarte a un lugar donde no tengas que lidiar con estas cosas. Arreglar una fuga en el techo puede costar miles de dólares». «Exactamente», asentí, «por eso ya tomé cartas en el asunto. Mañana por la mañana vendrá un contratista a revisar el techo y la plomería. Quiero un presupuesto completo». Se miraron el uno al otro. La idea de que yo gastara dinero en la casa, su dinero, claramente no les gustó. «Mamá, ¿no crees que es un gasto innecesario?», intervino Marcos. «Quien compre la casa, probablemente querrá remodelar de todos modos». «Puede ser, hijo, pero yo no soy deshonesta. Quiero saber exactamente qué estoy entregando», dije con una firmeza que zanjó la discusión. «Además, hay otro asunto. Mi depósito a plazo fijo de $45,000 en el First National Bank vence el 15 de febrero. Estaba pensando en reinvertirlo, pero si voy a necesitar dinero para mudarme o para los gastos de la venta, quizás debería mantenerlo líquido. ¿Qué opinan?». Los ojos de Isabela se iluminaron. La mención de una suma de dinero tan específica y accesible fue como echar carnada al agua. $45,000, repitió, casi saboreando la cifra. «Bueno, eso sin duda facilitaría mucho las cosas. Podríamos usar una parte para el depósito de tu nuevo apartamento en Villas del Sol, y el resto para cubrir los costos de la venta y la mudanza». Su codicia era tan palpable que casi podía olerla en el aire. «Es una buena idea», dijo Marcos, ya completamente convencido por su esposa. «Definitivamente, no lo reinviertas, mamá». «Lo tendré en cuenta», dije, y cambié de tema. El lunes a las 9 de la mañana, no llegó un contratista.
Llegó el señor Henderson, un ingeniero estructural que Daniel Vega me había recomendado, un hombre corpulento y de pocas palabras que pasó 3 horas revisando cada viga, cada cimiento y cada rincón de mi casa. A las 2 de la tarde, llegó un maestro plomero, el señor Díaz, quien realizó una inspección completa de todas las tuberías con una pequeña cámara. Pagué al señor Henderson un cheque de $600 por su informe y al señor Díaz $350 por su servicio. No había ninguna fuga en el techo. La estructura de la casa era, según las palabras del ingeniero, sólida como una roca. La baja presión del agua se debía a un simple aireador obstruido en el grifo de la cocina, una pieza de $5 que el señor Díaz reemplazó en menos de un minuto. El miércoles por la tarde, recibí por correo electrónico ambos informes, detallados y con fotografías. Los imprimí y los añadí a la creciente carpeta que guardaba en el escritorio de Arturo. Cada papel era un arma, cada factura una prueba. Esa misma tarde, volví a reunirme con Daniel. Le entregué los informes y le conté sobre la reacción de Marcos e Isabela a la mención del depósito a plazo fijo. Daniel leyó los documentos, asintiendo lentamente. Perfecto, Elena, están construyendo el caso contra ellos mismos, dijo, y una sonrisa fugaz cruzó sus labios. Ahora, el siguiente paso. Vamos a redactar un documento. No un poder notarial, sino la creación de un fideicomiso familiar irrevocable. Un fideicomiso que protegerá esta casa y tus activos, asegurando que se usen exclusivamente para tu bienestar mientras vivas. Y nombrará a un administrador profesional, un tercero neutral para supervisar todo. Tú serás la única beneficiaria. Me explicó los detalles. El fideicomiso, una vez firmado, haría imposible que Marcos e Isabela vendieran la casa o tocaran mi dinero sin la aprobación del administrador y sin demostrar que era para mi beneficio directo. Era un escudo legal, una fortaleza de papel y tinta. Les presentaremos esto como una solución que has encontrado, una forma de quitarles la carga de encima, explicó Daniel. Su reacción nos dirá todo lo que necesitamos saber. Pasé el resto de la semana en una calma tensa. Cada noche, revisaba las grabaciones de las cámaras, aunque no había nada que ver. La casa estaba silenciosa, pero ya no me sentía sola ni vulnerable. Me sentía como una generala, estudiando un mapa antes de la batalla final. El sábado por la tarde, llamé a Marcos. «Hola, hijo», dije, mi voz sonando deliberadamente frágil. «He tomado una decisión. Me gustaría que vinieran mañana, como siempre, pero si es posible, vengan un poco más temprano. A mediodía, he hablado con mi abogado y tengo una propuesta que creo que les gustará a todos». Hubo una pausa en la línea, y pude imaginar la mirada triunfante que le estaría lanzando a Isabela. «Claro, mamá, estaremos allí, a mediodía en punto». Cuando colgué el teléfono, mi mirada se posó en el sillón de cuero de Arturo. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el cuero gastado y las costuras firmes. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí una punzada de dolor al mirarlo, sino una oleada de fuerza. Arturo no estaba allí, pero todo lo que él representaba, la honestidad, la integridad, la fuerza silenciosa, estaba conmigo. El escenario estaba listo. Solo faltaba que los actores principales tomaran sus lugares para el acto final. Y yo estaba lista para bajar el telón. Llegaron puntualmente al mediodía, tal como les había pedido. Traían consigo una botella de vino caro, un regalo de celebración anticipada. Isabela me la entregó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Para celebrar tu nueva etapa, Elena», dijo, su voz rebosante de una falsa generosidad. Marcos le dio un beso torpe en la mejilla, sus ojos evitando los míos. El aire en la sala se sentía denso, cargado de sus expectativas. Los invité a sentarse y les serví café, moviéndome con una calma que parecía desconcertarlos. No había rastro de la mujer frágil y confundida que esperaban encontrar. Coloqué 3 tazas sobre la mesa de centro, junto a la carpeta de color beige que ellos me habían dejado, ahora acompañada por una nueva carpeta, de un azul oscuro y profesional. Me senté en el sillón de Arturo, un gesto que no pasó desapercibido para Isabela. Su sonrisa se tensó 1 milímetro.
Gracias por venir, comencé, mi voz tranquila y firme. Como les dije, he estado pensando mucho en mi futuro y en el de esta casa. Y tienen razón, necesito un plan. Pude ver cómo se relajaban, intercambiando una mirada de triunfo. Por eso, he consultado con un abogado, un viejo amigo de Arturo, para encontrar la mejor solución. Abrí la carpeta azul y saqué un documento. Mi abogado me ha recomendado crear un fideicomiso familiar irrevocable. Es un instrumento legal que protegerá todos mis bienes, incluyendo la casa y mis ahorros. Asegurará que el dinero se use exclusivamente para mi cuidado y bienestar por el resto de mi vida, cubriendo todos mis gastos médicos y de manutención. La confusión nubló el rostro de Isabela. ¿Un fideicomiso?, repitió, la palabra sonando extraña en su boca. Sí, continué, sin perder la calma. Y para evitarles a ustedes la carga de administrarlo, el fideicomiso será gestionado por un profesional, un administrador fiduciario del banco. Un tercero neutral. De esa manera, ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Podrán seguir con sus vidas, sabiendo que yo estoy completamente cuidada. El silencio que siguió fue pesado, denso. La sonrisa de Isabela se había desvanecido por completo, reemplazada por una máscara de incredulidad. Marcos frunció el ceño, tratando de procesar la información. ¿Un extraño? ¿Quieres que un extraño maneje tu dinero, mamá? No es un extraño, Marcos. Es un profesional. Es la forma más segura y responsable de hacerlo. Así no hay conflictos de intereses, ni cargas emocionales para nadie. Es lo que tu padre habría querido, todo en perfecto orden. Fue Isabela quien explotó primero. Su voz, antes tan melosa, se volvió afilada como un cuchillo. Eso es ridículo, Elena. Nosotros somos tu familia. ¿Por qué pagarle a un administrador una comisión del 2% de tus activos cada año, cuando nosotros podemos hacerlo gratis? Es tirar el dinero. El desliz fue monumental. Su preocupación no era por mí, sino por la comisión que se llevaría el administrador. El dinero que ella ya consideraba suyo. No lo veo como tirar el dinero, Isabela, lo veo como una inversión en mi tranquilidad, respondí, mi tono imperturbable. Tranquilidad, espetó, poniéndose de pie y comenzando a caminar por la sala. Su arrogancia se estaba convirtiendo en un pánico mal disimulado. Pero si ya teníamos un plan perfecto, Villas del Sol, la venta de la casa, ¿qué pasa con todo eso? He decidido que no quiero vender la casa, dije, y las palabras cayeron en la habitación con el peso del granito, y después de investigar un poco, creo que Villas del Sol no es el lugar adecuado para mí. ¿Investigar? ¿Qué has estado investigando?, preguntó Marcos, su voz teñida de acusación. Lentamente, abrí la otra carpeta, la que ellos me habían dado, saqué la tasación de Hernández y Partners, y la coloqué sobre la mesa. Luego, saqué el informe del señor Morales y lo puse al lado. Por ejemplo, investigué el valor real de mi casa. Es curioso, dije, señalando los dos papeles. Mi tasador la valoró en $585,000. La de ustedes en $520,000. Una diferencia de $65,000. Es una diferencia bastante grande para ser un simple error, ¿no creen? Marcos palideció. Isabela se quedó sin palabras por un instante, su rostro una mezcla de furia y desconcierto. Vio que el juego había cambiado. Ya no estaba lidiando con una anciana dócil. Ese abogado te está llenando la cabeza de tonterías, sisió, apuntando un dedo tembloroso hacia mí. Está tratando de aislarte para poder controlar tu fortuna. ¿No lo ves? Te está manipulando. La proyección era tan descarada que casi me hizo sonreír. Me levanté del sillón de Arturo sintiéndome más alta y fuerte de lo que me había sentido en años. Mi abogado me está protegiendo, Isabela. Algo que, ahora me doy cuenta, mi propia familia no estaba dispuesta a hacer. Miré a mi hijo, cuyo rostro estaba contraído por la culpa y la debilidad. He tomado mi decisión. El fideicomiso se firmará el próximo viernes. Les he presentado mi plan por cortesía. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta que daba al jardín trasero. Creo que esta conversación ha terminado. Tienen los documentos. Si lo desean, pueden revisarlos con su propio abogado. Abrí la puerta, y el aire fresco de la tarde entró en la sala, disipando la atmósfera viciada. Ahora,
si me disculpan, las rosas de Arturo necesitan agua. Los dejé allí, de pie en medio de mi sala, rodeados por los restos de su plan fallido. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí fue el sonido de mi libertad. Y por primera vez, el tintineo de sus voces alteradas, discutiendo a mis espaldas, sonó como música para mis oídos. Era el sonido de su desesperación, el dulce sonido de la justicia que apenas comenzaba. No esperé al siguiente domingo, sabía que no vendrían. La bestia herida no espera una invitación para atacar, simplemente embiste. Sucedió un martes por la tarde, 3 días después de nuestro último encuentro. El cielo estaba de un color gris metálico, y un viento frío azotaba las ramas desnudas de los árboles. Yo estaba en la sala, puliendo la madera del aparador de caoba con un paño suave, cuando su carro se detuvo bruscamente en la entrada. No llamaron al timbre. Usaron la llave que Marcos aún conservaba, y el sonido de la cerradura al girar fue violento, una invasión. Entraron sin decir una palabra. Isabela iba delante, con el rostro pálido y tenso, sus ojos ardiendo con una furia helada. Marcos la seguía, con la mirada clavada en el suelo, la encarnación de la vergüenza. Dejé el paño sobre el aparador, junto al reflejo que me había salvado la vida, y me volví para enfrentarlos. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban quietas, mi postura erguida. Me quedé de pie junto al sillón de Arturo, mi ancla en medio de la tormenta. ¿Qué es este circo, Elena?, siseó Isabela, deteniéndose a unos metros de mí. La dulzura había desaparecido de su voz para siempre. Ahora era dura y afilada. Hablamos con un abogado. Ese fideicomiso es un disparate. Estás declarando que no eres competente para manejar tus propios asuntos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que te declaren senil? Al contrario, Isabela, respondí. Mi voz era tan baja que tuvieron que esforzarse para oírla. Es la decisión más competente que he tomado en los últimos 5 años. Mamá, por favor, intervino Marcos. Su voz era una súplica desesperada. Cancela todo esto. Somos tu familia. Podemos arreglarlo entre nosotros. No necesitas a extraños metidos en nuestras vidas. ¿Nuestras vidas, Marcos? ¿O mis bienes?, repliqué, y la pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Miré a Isabela, que me observaba con un desprecio absoluto. Siempre te creíste mejor que nosotros, ¿verdad?, dijo ella, dando un paso más cerca. Acurrucada en tu casa museo, con los fantasmas de tu vida perfecta. Arturo te habría dado la razón a ti. Siempre fuiste tú, pero él no está aquí para protegerte ahora. Ese fue su error. Mencionar a Arturo. Sentí como una fuerza tranquila y poderosa se asentaba en mis hombros. Tienes razón, dije. Él no está aquí. Pero me enseñó a protegerme a mí misma. Caminé lentamente hacia el televisor de pantalla plana que me habían regalado en mi último cumpleaños, un intento de arrastrarme a su mundo moderno. Tomé el control remoto de la mesita. Me acusan de ser manipulada, de no ser competente. Pero la verdad es que he estado viendo las cosas con más claridad que nunca. Especialmente desde la noche de la cena, la del brindis. Encendí el televisor. La pantalla cobró vida, no con un canal de noticias, sino con una imagen fija. La vista de mi comedor desde la esquina superior, grabada por la cámara que había instalado. Sus rostros se congelaron. El de Isabela se contrajo en una mueca de confusión y alarma. ¿Qué es esto?, preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. Educación, respondí. Apreté el botón de reproducción. La pantalla mostró la escena de aquella noche, en un silencio sepulcral. Nos vieron a todos sentados a la mesa. Me vieron a mí levantarme para ir a la cocina. Y entonces, la cámara captó el momento con una claridad brutal. El reflejo en el aparador de caoba era perfecto. Vieron la mano de Isabela deslizarse hacia su bolso. Vieron el frasquito. Vieron el polvo blanco cayendo en la que se suponía era mi copa de vino. La grabación continuó, mostrándome regresar, sonreír, dejar caer el tenedor, y en el instante en que ambos se agacharon, el rápido e imperceptible intercambio de las copas. La habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo. Isabela estaba petrificada, su rostro era una máscara de horror y derrota. El color había desaparecido de sus mejillas, dejándola con una palidez cerosa.
Marcos se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente. Miró a su esposa, y por primera vez, la vio. Realmente la vio. El horror en su rostro se transformó en una repulsión profunda. Apagué el televisor. La pantalla se quedó en negro, pero la imagen permaneció grabada en el aire entre nosotros. Brindamos, dije repitiendo mis palabras de aquella noche, pero ahora cargadas con el peso de la verdad revelada. Por la familia, y porque cada quien reciba exactamente lo que se merece. Bebiste de tu propia copa, Isabela. Ella no dijo nada, no podía, le había quitado las palabras, el poder, todo. Una copia de este video fue enviada a mi abogado Daniel Vega esta mañana, continué, mi voz era tranquila, casi conversacional. Está en una caja de seguridad con instrucciones muy claras. Si algo me sucede, o si alguno de ustedes dos intenta contactarme de nuevo, de cualquier forma, esa grabación irá directamente a la policía. La denuncia sería por intento de asesinato. Me acerqué a la puerta principal y la abrí de par en par. El viento frío entró, limpiando el aire viciado. No quiero su dinero, no quiero venganza, quiero mi vida de vuelta, quiero mi paz, la llave, Marcos. Extendí mi mano. Él, sin mirarme, se sacó la llave del bolsillo con manos temblorosas y la dejó en mi palma. El metal se sintió frío. Ahora, váyanse de mi casa. Isabela fue la primera en moverse, como una autómata, con la mirada perdida. Marcos la siguió, un hombre roto. Cuando pasaron por el umbral, ni siquiera se volvieron. Cerré la puerta detrás de ellos, y el sonido del cerrojo al encajar fue el más dulce que había escuchado en mi vida. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Me sentía completa, la casa era mía, la vida era mía, y la justicia, silenciosa y paciente, finalmente había sido servida. Después de que la puerta se cerró, un silencio como nunca antes había experimentado, llenó la casa. No era el silencio pesado y expectante que precedía a las visitas de los domingos, ni el silencio melancólico de la soledad que me había acompañado durante 5 años. Era un silencio limpio, espacioso, como el de una habitación recién ordenada donde por fin se puede respirar hondo. Por primera vez, el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo no sonaba como un recordatorio del tiempo que se escapaba, sino como el latido constante y tranquilo de mi propio hogar, vivo y seguro de nuevo. Los días que siguieron se tejieron con una nueva rutina, una de paz deliberada. Las mañanas comenzaban con el sol dibujando ese mismo rectángulo de luz sobre el sillón de cuero de Arturo, pero ahora, cuando me sentaba allí con mi taza de té, no lo hacía para buscar consuelo en su ausencia. Lo hacía para sentir la solidez de lo que habíamos construido juntos. El sillón ya no era un monumento a la pérdida. Se había transformado. Ahora, al pasar mis manos sobre el cuero gastado de los reposabrazos, no sentía el vacío que él había dejado, sino la fuerza que me había infundido. Era mi trono, el asiento de una reina que había defendido su pequeño reino. El vago aroma a tabaco de su pipa, que antes me arrancaba lágrimas, ahora me traía una sonrisa. Era como un susurro de aprobación, un «bien hecho, Elena», flotando en el aire. Me di cuenta de que no había luchado solo por una casa, sino por el respeto a nuestra memoria compartida. Y había ganado. Mi vida se llenó de pequeños placeres que había olvidado. Pasaba horas en el jardín, cuidando con esmero el rosal que Isabela había despreciado. Sus flores, de un rojo intenso y aterciopelado, parecían florecer con más vitalidad que nunca, como si celebraran conmigo. Reorganicé la biblioteca de Arturo, desempolvando libros que no había tocado en años, y volví a pintar la pared de la cocina, esta vez sin terminar con pintura en el pelo, riéndome sola al recordar aquella primera vez. Cada tarea, cada gesto, era un acto de recuperación, de reclamar mi espacio y mi alegría. El fideicomiso se firmó, tal como estaba previsto. Daniel Vega se encargó de todos los detalles. El administrador del banco, un hombre amable y profesional, me llama una vez al mes para revisar mis cuentas. Mis finanzas están seguras, mi futuro está protegido. No he vuelto a saber de Marcos ni de Isabela, no sé dónde viven ni qué hacen, y he descubierto que la ignorancia, en este caso, es la forma más pura de la paz. No les guardo rencor, simplemente ya no ocupan espacio en mi vida. Los borré, no con odio,
sino con la indiferencia serena de quien cierra un libro cuyo final ya conoce. A veces por la tarde, cuando la luz dorada inunda la sala, me siento en el sillón de Arturo, cierro los ojos y escucho el silencio. Ya no es un vacío que necesita ser llenado. Es plenitud. Aprendí de la manera más dura que la familia no siempre es la sangre que compartimos, sino el respeto que nos damos. Y que un hogar no se mide por su valor de mercado, sino por la dignidad que se defiende dentro de sus paredes. Esta casa, mi casa, ya no es solo un archivo de recuerdos del pasado. Es el lienzo de mi presente y la promesa de un futuro tranquilo, un futuro que yo misma con mis propias manos he vuelto a construir. Desde este sillón, donde tantas veces busqué el consuelo de un recuerdo, ahora encuentro la serenidad de mi propia fortaleza. La historia que les he contado no es sobre la traición, aunque la hubo, ni sobre la venganza, porque mi paz vale más que eso. Es una historia sobre el respeto. El respeto que nos debemos a nosotros mismos, sobre todo cuando aquellos que deberían amarnos lo olvidan. Aprendí que el veneno más peligroso no siempre viene en un frasco. A veces se sirven sonrisas falsas y palabras disfrazadas de preocupación. La codicia puede llevar a las personas a ver a sus seres queridos no como familia, sino como obstáculos en su camino. Pero la lección más importante es esta. Nunca subestimen la fuerza que nace de la defensa de su propia dignidad. Trazar una línea y decir hasta aquí, no es un acto de guerra, es el acto de amor propio más grande que existe. No importa la edad que tengamos ni cuán solos nos sintamos, dentro de nosotros reside el poder de reescribir nuestro final. Mi casa está en silencio ahora, pero es un silencio lleno de vida, de mi vida. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para la vida.